Los accidentes suelen ocurrir sin previo aviso, a veces resultando en las muertes más inimaginables. En este video exploraremos 5 historias reales de personas que encontraron su fin de maneras extrañas e impensables. Relatos verdaderos de muertes insólitas y extrañas que desafían toda lógica y razón. Era el 4 de julio de 2015 en Calais, Maine, cerca de la frontera con Canadá. Devon Staples, de 22 años de Orlando, Florida, celebraba el Día de la Independencia con amigos y familia. Devon, quien había trabajado como personajes como Gastón y Goofy en Disney World, era conocido por su personalidad alegre y divertida. Esa noche hubo los fuegos artificiales habituales, risas y bebidas. Famoso por su sentido del humor, jugaba con un tubo de mortero de fuegos artificiales, sin saber que estaba a punto de cometer un trágico error. El grupo encendía fuegos artificiales durante toda la noche. En algún momento, Devon levantó el tubo de mortero de fuegos artificiales y se lo puso en la cabeza. Sus amigos, pensando que bromeaba, intentaron convencerlo de que se detuviera. En cuestión de segundos, Devon encendió el fuego artificial, que explotó de inmediato matándolo. Su hermano Cody estaba cerca y describió la escena como devastadora, señalando que no había nada que se pudiera hacer para salvar a Devon. La noticia de la muerte conmocionó a todos los que lo conocían. Su familia enfatizó que Devon no era imprudente. Su hermano mencionó que a menudo fingía hacer cosas tontas para hacer reír, pero nunca tenía la intención de hacerse daño. Pero esta vez una broma se convirtió en un accidente mortal. La madre de Devon, Kathleen Staples, cree que él pensó que el fuego artificial no funcionaba. Le dijo a CBS News que Devon asumió que no servía y se lo puso en la cabeza como parte de su naturaleza juguetona. Pero una vez que la mecha se encendió, no hubo tiempo para reaccionar. Su prometida Cara Howley, quien estaba presente esa noche, explicó que probablemente Devon estaba algo mareado por el alcohol y pudo haber encendido el fuego artificial accidentalmente. Recordó haberle gritado cuando vio que la mecha estaba encendida, pero ya era tarde. El fuego artificial era un tubo de mortero recargable diseñado para explotar en el cielo. Se desconoce su tipo exacto, pero su potencia fue suficiente para matar a Devon al instante. Su muerte muestra los peligros asociados con los fuegos artificiales, que causan muchas lesiones y muertes, especialmente en festividades como el 4 de julio. Los psicólogos sugieren que los jóvenes adultos, como Devon, son más propensos a comportamientos arriesgados debido a la presión de grupo y el deseo de impresionar a los demás. El Dr. Art Markman de la Universidad de Texas Austin explicó que los lóbulos frontales del cerebro, responsables del control de impulsos, se desarrollan por completo a mediados de los 20 años, lo que hace que los adultos jóvenes sean más propensos a asumir riesgos. El historial de Devon como un entretenedor alegre pudo haber influido en su decisión de ponerse el fuego artificial en la cabeza. El alcohol probablemente contribuyó a la mala toma de decisiones de Devon esa noche. Deteriora el juicio, dificultando reconocer el peligro. Devon pudo no haberse dado cuenta del riesgo de ponerse un fuego artificial activo en la cabeza, creyendo que era una broma inofensiva. Después de la trágica muerte, su madre comenzó a abogar por regulaciones más estrictas sobre los fuegos artificiales en Maine. El estado solo había legalizado los fuegos artificiales en 2012, después de una prohibición de 60 años. La muerte de Devon fue la primera fatalidad desde que se legalizaron los fuegos artificiales. Kathleen argumentó que los fuegos artificiales deberían regularse de manera similar a las armas de fuego o los vehículos, enfatizando su peligro potencial. El representante estatal Michel Lajoie compartió sus preocupaciones, sugiriendo reglas más estrictas para el uso de fuegos artificiales, aunque reconoció que es difícil prevenir cada accidente. La familia y los amigos de Devon lo recuerdan como una persona amable y enérgica que amaba hacer sonreír a los demás. Había planeado convertirse en técnico veterinario y comenzar las clases más tarde ese año. Su amor por los animales y su espíritu alegre son como sus seres queridos quieren que lo recuerden. Para honrar su memoria, su hermano Cody alentó a las personas a hacer algo bueno por alguien y demostrar amor en su nombre. Era una noche fría en 2004 y el mundo enfrentaba una crisis sanitaria global.
Taiwán, como muchos otros países, luchaba contra el síndrome respiratorio agudo severo o SARS, un virus mortal que había cobrado cientos de vidas. En medio de esto, una mujer de 45 años, aterrada de enfermarse, tomó medidas drásticas. Creía que sumergirse en una bañera llena con un 40,5% de etanol la protegería del virus. Lamentablemente, su intento de protegerse tuvo consecuencias fatales. Alrededor de las 11 de la noche, la mujer llenó su bañera con etanol y se sumergió, pensando que actuaría como una barrera contra el SARS. Su familia, sin saber lo que hacía, continuó con su noche. A la mañana siguiente, la encontraron en la bañera sin vida. Eran las 11 de la mañana y ya era demasiado tarde. A simple vista no parecía haber nada inusual en su muerte. Su cabeza estaba sobre el nivel del etanol y no había señales de trauma o ahogamiento. Los investigadores no encontraron evidencia de drogas y su estómago estaba vacío, descartando la ingestión de alcohol. Pero su concentración de alcohol en sangre o BAC era alarmante. 1,35%. Para ponerlo en perspectiva, un BAC de 0,4% puede ser letal. ¿Cómo alcanzó un BAC tan alto sin beber? La respuesta fue la absorción a través de la piel. Normalmente la piel no absorbe suficiente alcohol como para causar daño. Pero en este caso, la mujer estuvo sumergida en etanol por casi 12 horas. Con el tiempo, su cuerpo absorbió una cantidad significativa de alcohol a través de la piel. Además, probablemente inhaló vapores de alcohol, lo que aceleró el proceso. A medida que su BAC subía, el alcohol comenzó a afectar su sistema nervioso central. Cuando su BAC alcanzó entre 0,1% y 0,2%, probablemente estaba desorientada e incapaz de moverse. Es posible que no pudiera salir de la bañera, lo que la dejó atrapada mientras su cuerpo seguía absorbiendo más alcohol. Finalmente su BAC llegó al nivel fatal de 1,35%. Cuando su familia la encontró, no había nada que pudieran hacer. Este raro caso sorprendió a la comunidad médica. La intoxicación por alcohol a través de la piel es casi inaudita en adultos. Pero la exposición prolongada al etanol y la decisión de usar una concentración tan alta crearon una situación peligrosa. Los investigadores que examinaron el caso estimaron que absorbió alrededor de 1,5 litros de etanol, lo suficiente para matarla. El brote de SARS provocó un miedo generalizado, llevando a la gente a tomar medidas extremas para protegerse. En Taiwán, se reportaron más de 660 casos de SARS y 73 personas fallecieron. La mujer, como muchos otros, se dejó llevar por el pánico, pero su intento desesperado por evitar la infección terminó en tragedia. Lamentablemente, este caso no es único. Durante tiempos de crisis, la gente a menudo recurre a métodos peligrosos por miedo. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, algunas personas ingirieron o inyectaron sustancias nocivas en un intento de protegerse del virus. Tras la muerte de la mujer, los funcionarios de salud pública instaron a la población a evitar remedios no verificados. La Organización Mundial de la Salud, OMS, aclaró que aunque los desinfectantes de manos a base de alcohol matan eficazmente los gérmenes, la cantidad de alcohol absorbida a través de la piel durante el uso regular es segura. Advirtieron contra bañarse en alcohol o usarlo de maneras peligrosas. Este caso nos recuerda los peligros de la desinformación y el pánico. En su intento por protegerse del SARS, la mujer se puso en un riesgo aún mayor sin quererlo. Su muerte fue un resultado trágico y prevenible, subrayando la importancia de seguir consejos confiables y respaldados por la ciencia durante crisis sanitarias. Era el 9 de julio de 1993 en Toronto, Canadá. Gary Hoy, un abogado de 38 años, se preparaba para un evento especial. Su firma Holden Day Wilson organizaba una recepción para estudiantes interesados en pasantías. La reunión se realizaba en el piso 24 de la torre del Banco Toronto Dominion, un rascacielos en el distrito financiero de la ciudad. Gary era un respetado abogado corporativo. Estaba emocionado por conocer a los estudiantes y mostrarles la oficina. Pero lo que comenzó como un día normal se convirtió en una tragedia que sería recordada por años. No solo era conocido por su experiencia legal, tenía la reputación de hacer una demostración peculiar.
Solía lanzarse contra las ventanas de la oficina para mostrar su resistencia, rebotando para probar que no se romperían. A lo largo de los años, Garry había hecho esto muchas veces sin problemas. Sus colegas y visitantes a menudo lo encontraban divertido, y Garry se enorgullecía de hacerlo. Ese día decidió mostrar el truco de nuevo a los estudiantes. Confiado como siempre, se lanzó contra la ventana y como antes, el vidrio aguantó y él rebotó. Pero por razones desconocidas no quedó satisfecho y decidió hacerlo de nuevo. Esta vez las cosas salieron mal. En lugar de rebotar como antes, la ventana cedió. No se rompió, pero salió de su marco, haciendo que Garry cayera 24 pisos hasta el patio de abajo. Murió instantáneamente por el impacto. Los estudiantes y colegas que presenciaron el accidente quedaron en shock. Lo que debía ser una simple demostración se convirtió en un accidente mortal en cuestión de segundos. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero no pudieron hacer nada para salvar a Garry. Su muerte dejó a todos incrédulos. Las autoridades y los ingenieros fueron llamados para investigar. El vidrio no se rompió, simplemente salió de su marco. El ingeniero estructural Bob Greer explicó después que ningún marco de ventana podría resistir la fuerza repetida de un hombre adulto lanzándose contra él. Aunque el vidrio aguantó, el marco falló y provocó la trágica caída. La noticia de la muerte de Garry se esparció rápidamente por la ciudad. La gente no podía entender cómo algo así pudo suceder. Garry no era imprudente ni intentaba hacerse daño. Repitió algo que había hecho muchas veces antes, pero esta vez resultó en su muerte prematura. Los colegas de Garry estaban devastados. Hugh Kelly, otro abogado de la firma, describió a Garry como un abogado brillante y una persona amable que sería profundamente extrañado. La tragedia sacudió a la firma, una de las más prestigiosas de Canadá. Se trajo un equipo de crisis para ayudar a los empleados a sobrellevarlo, pero el impacto emocional siguió siendo evidente. En los años posteriores a la muerte de Garry, la firma comenzó a decaer. Muchos creían que el trauma de perder a Garry contribuyó a la eventual caída de Holden Day Wilson. En 1996, la firma cerró sus puertas, marcando una de las mayores quiebras de firmas legales en la historia canadiense. Su muerte se convirtió en parte de la historia de Toronto. Fue tan inusual que muchos pensaron que era solo una leyenda urbana, pero los hechos eran claros. Su historia fue presentada en los medios, incluyendo la película The Darwin Awards, el programa 1000 Maneras de Morir y un episodio de Cazadores de Mitos. Incluso en foros en línea se debatió el evento con algunos cuestionando si era real, pero no había duda de la verdad. Un hombre perdió la vida en un accidente bizarro y trágico. Era el 23 de octubre de 2017 en el pequeño pueblo costero de Kuala Sanglang, en el norte de Malasia. El Festival de los 9 Emperadores, una importante celebración taoísta, estaba en pleno apogeo y las multitudes se reunían para presenciar varios rituales, incluido uno realizado por Lim Ba, un famoso médium taoísta. Conocido por su extrema resistencia física, Lim, de 68 años, se había convertido en una leyenda local gracias a su ritual llamado vapor humano. En este acto se sentaba dentro de un gran wok de metal y soportaba ser cocido al vapor, demostrando su fortaleza espiritual. Lim había cautivado a sus seguidores con este peligroso ritual por más de una década. Muchos lo veían como un poderoso símbolo de fe y había atraído multitudes que creían en su supuesta invulnerabilidad. Pero su familia estaba preocupada. Lim se había sometido a una cirugía cardíaca el año anterior y su salud estaba en declive. Su hijo Kang Huai y su hija Wei Ling le habían rogado que se detuviera. Estaba tomando medicación para la hipertensión y no se había sentido bien en los días previos al evento. A pesar de sus advertencias, insistió en realizar el espectáculo. A las 10 de la noche, tomó su posición habitual en el Gran Wok. Sentado en la posición de loto, juntó sus manos en oración y una enorme tapa de acero se colocó sobre el wok. El fuego debajo comenzó a calentar el wok y alimentos como maíz, arroz y bollos se cocinaban junto a él. Era tanto un ritual religioso como entretenimiento para el público que observaba el vapor salir del wok. Al principio todo parecía normal con Lim sentado tranquilamente, como lo había hecho muchas veces antes. Su récord anterior de resistencia era de 75 minutos, y nadie esperaba que esta vez fuera diferente.
pero después de 30 minutos se escucharon ruidos extraños dentro del wok. Lo que comenzó como suaves sonidos pronto se convirtió en golpes frenéticos. Lim, que antes estaba calmado, ahora estaba en apuros. El pánico se extendió entre la multitud mientras su hijo y otros corrían para levantar la tapa. Cuando finalmente se retiró la tapa, encontraron a Lim inconsciente con graves quemaduras en la cara, manos y cuerpo. Había sufrido un paro cardíaco y aunque intentaron reanimarlo, no lo lograron. Lim fue declarado muerto en el lugar y la causa de su muerte se determinó como un ataque cardíaco agravado por las quemaduras sufridas. La noticia de la muerte de Lim conmocionó a la comunidad local, donde durante mucho tiempo había sido considerado un líder espiritual casi invencible. Pero su familia siempre temió que este día llegara. Su hijo expresó que habían insistido repetidamente en que se detuviera, conscientes de los riesgos, especialmente después de su cirugía. Su hija Wei Ling señaló que aunque él apreciaba la admiración de sus seguidores, la familia estaba constantemente preocupada por su seguridad. Después de la muerte de Lim, el templo canceló todas las actuaciones por respeto. Los funcionarios taoístas se distanciaron del ritual, y algunos explicaron que no formaba parte de la práctica taoísta principal, sino más bien de un Fa Shu, una especie de magia que probaba la resistencia física. Tan Hoe Chuyu, presidente de la Federación de Asociaciones Taoístas de Malasia, enfatizó que aunque tales hazañas podían atraer creyentes, eran peligrosas y no recomendadas. La muerte de Lim puso de relieve los riesgos de los rituales extremos. Malasia, conocida por su diversidad religiosa, tiene una larga historia de actos religiosos basados en la resistencia. Aún así, este incidente subrayó el peligro de llevar al cuerpo más allá de sus límites, incluso en nombre de la fe. Para la familia de Lim, el dolor era abrumador. Siempre habían sido conscientes de los riesgos, pero su devoción a sus seguidores y su creencia en su fortaleza espiritual siempre superaron sus preocupaciones. Wei Ling comentó que había realizado estos rituales durante tanto tiempo que nunca imaginaron que terminaría de esta manera. Muchos se preguntaron por qué Lim continuó el ritual a pesar de su deteriorada salud. Habiendo pasado por una cirugía cardíaca y tomando medicación para la hipertensión, estaba claro que su cuerpo ya no era capaz de soportar condiciones tan extremas. Pero su fe en el poder del ritual y su determinación de continuar finalmente resultaron ser demasiado para su cuerpo debilitado, lo que llevó a su colapso prematuro. Era el 2 de enero de 2001 en Budapest, Hungría. Jimmy Sambo, un cantante de 42 años, pasó la noche en su casa con su esposa y amigos, bebiendo y disfrutando de su compañía. Sambo, conocido como El Rey, se había convertido en una leyenda en Hungría. Su carrera estaba en su apogeo con millones de discos vendidos, y su reciente álbum Navidad con Jimmy encabezaba las listas. Parecía tenerlo todo. Esa noche estaba tranquilo hasta la madrugada, cuando Sambo se molestó por el gallo de un vecino que interrumpía su sueño. Decidió espantarlo con su beretta de 9 milímetros. Como dueño de armas y cazador experimentado, no lo pensó mucho. Disparó 2 veces desde una ventana y el ruido silenció al gallo. Volvió adentro seguro de que el problema estaba resuelto. Sambo quitó el cargador y se dispuso a mostrar que estaba vacía para tranquilizar a su esposa de que el arma era segura. Pero pasó por alto un detalle crucial. Aún había una bala en la recámara. En un momento de descuido, Sambo levantó la pistola hacia su cabeza y apretó el gatillo. El arma se disparó y la bala le impactó en la sien. El pánico se apoderó de la escena cuando su esposa y amigos corrieron a ayudarlo. Llamaron a una ambulancia y lo llevaron al hospital en estado crítico. A pesar de los esfuerzos, Jimmy Sambo fue declarado muerto horas después. La noticia de su repentina muerte se extendió rápidamente, dejando a los fanáticos y al país en shock. Al principio circularon rumores de suicidio, pero una investigación policial confirmó que fue un trágico accidente. Sambo, levemente intoxicado pero no gravemente ebrio, había calculado mal la situación, lo que llevó al fatal disparo. Para Hungría, la pérdida de Jimmy Sambo fue difícil de asimilar. Nacido en 1958 como Imre Sambo, había comenzado desde abajo, iniciando en el coro infantil de la radio estatal. Después de actuar en Estados Unidos, regresó a Hungría en los años 80, donde su carrera despegó.
Sus discos fueron platino y en 1993 fue nombrado cantante del año en Hungría. Al momento de su muerte, presentaba un programa de televisión popular y se había consolidado como la cara de la música pop húngara. A medida que los detalles de su muerte se hicieron públicos, el dolor se extendió por todo el país. Los fanáticos se reunieron frente a su casa, encendiendo velas y dejando flores. Muchos estaban visiblemente devastados, llorando al hombre que les había traído tanta alegría. Su hogar se convirtió en un santuario, donde la gente dejaba tributos en su memoria. El 5 de enero, pocos días después de su muerte, el cuerpo de Sambo fue expuesto para una despedida pública en una iglesia católica griega en la isla Csepel. Más de 30.000 personas acudieron a rendir homenaje. Al día siguiente, decenas de miles más se alinearon en las calles para su funeral. Fue un evento grandioso y emotivo como nunca se había visto en Hungría. Caballos negros tiraban de su ataúd y los dolientes miraban incrédulos mientras el cortejo pasaba. La misa, transmitida en vivo por televisión, mostró a la familia de Sambo flanqueada por 30 guardaespaldas, ayudándolos a atravesar la multitud. Miles de palomas fueron liberadas durante la ceremonia mientras el ataúd era bajado a la tierra. Una corona fue colocada sobre un cojín rojo junto a él, un último tributo al hombre conocido como el Rey. Los fanáticos, algunos que habían viajado cientos de kilómetros, permanecieron allí, abrumados por la tristeza. Su muerte dejó un gran vacío en la cultura pop húngara que sería difícil de llenar. La vida de Jimmy Sambo resonaba con muchos, especialmente con aquellos que vivieron tiempos difíciles en Hungría durante los años 90. Su música ofrecía consuelo, alegría y un sentido de unidad. Incluso después de su muerte, el legado de Sambo continúa. Su hogar sigue siendo un lugar de peregrinación, y compañeros músicos han grabado canciones en su honor. Sus discos aún se venden, y su influencia en la cultura pop húngara sigue siendo fuerte. Jimmy Sambo era más que un cantante. Para sus fanáticos simbolizaba esperanza, alegría y conexión.